Entrevista en Aquí, Allá y en Todas Partes junto a Hugo López. Bueno, estamos viviendo momentos muy particulares donde aparecen las cosas sublimes, pero también aparecen las cosas más miserables. Precisamente es la cuestión de estos temas que enfrenta la sociedad. Están esas cosas sublimes, esas cosas realmente extraordinarias, y después están las otras cosas miserables, algunos abusos en estos momentos de necesidad y de desesperación, ¿no? Y tomando en cuenta que la desesperación es lo peor para estos momentos, según lo que marcaba el coronel Pisolito hace unos días. Para hablar de los derechos del consumidor, que en este momento son tan frágiles, vamos a hablar con el doctor Walter Gómez. Es un hombre dedicado precisamente a proteger los derechos del consumidor desde una posición, está bien, académica, pero también desde una posición cristiana y humanista. Buen día, Walter. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bueno, acá andamos. Yo marcaba que en esto siempre se producen los hechos más sublimes, pero también los más miserables, ¿no? Y bueno, ahí está el derecho y aquellos que lo defienden, que lo llevan adelante, en una tarea realmente humanista, ¿no? Y es natural, en los momentos de crisis se ve lo peor y lo mejor de la humanidad. Lamentablemente siempre ha sido así, y una pandemia nos vuelve a poner entre esa disyuntiva, ¿no? Sí. Cómo nos comportamos. Y siempre están los miserables, los oportunistas, fundamentalmente, ni hablar en la materia económica, en la materia de defensa del consumidor. Sí. Pero ocurre en muchos otros aspectos también, ¿no? Sí, por supuesto, ayer lo hablábamos en algunos otros aspectos. Por ejemplo, hablábamos con el fiscal Ponce Assad, y que también veía que en la misma justicia hay opiniones encontradas. Digo, hay todo un ministerio trabajando para proteger a los ciudadanos, recomendándole a aquellos que no necesitan salir que no lo hagan, a aquellos que son personas de riesgo que no lo hagan, a aquellos que estuvieron en lugares donde hubo contaminación, que vienen de esos lugares, que no salgan. Y después aparece un juez precisamente en ese punto tan difícil, tan frágil, que es lo que ha ordenado la Fiscalía. Lo tira todo para atrás. Bueno, todas esas cuestiones que, como vos bien decías, se expresan en todas las actividades humanas. Bueno, mira, en el caso ese es tan alevoso lo que pasó. Burdo, ¿no? Burdo. Que creo que la Cámara va a tomar medidas. Bueno, así lo decía Ponce Assad, ¿no? Ayer, ¿no? Que bueno, vos te imaginás fiscales que han trabajado, que le han quitado horas al sueño, pero no al sueño, digamos, ese de placer, sino al sueño reparador, el necesario, y que después un juez vaya incluso por el dictamen que hizo otro par, ¿no? Convirtiéndose en cámara superior de un par. Digo, ¿qué cosa? Precisamente ahí está la gran cuestión, porque diferencias ideológicas entre los jueces hay, evidentemente, y no tengas dudas que en el juez que resolvió en última instancia hay alguna visión liberal del asunto, de esos que ponen la libertad individual por sobre cualquier otro derecho. Esas cuestiones de fuerte peso, ¿no? Claro, vienen por ahí, pero por el otro lado, creo que lo burdo tiene que ver con eso, ¿no? De contradecir a un juez de igual grado, erigirse en juez de apelación cuando en realidad no lo era. Pero bueno, creo que eso va a tener un remedio, eso puede tener un remedio. El tema son todas aquellas que no nos enteramos, que no vemos, que desconocemos y que pasan diariamente. El vecino que va a comprar algún producto de primera necesidad y lo paga un 30, un 40, un 50% más, y que no se presenta una denuncia, queda a lo mejor en una bronca, en una protesta en la casa, pero bueno, de eso se van repitiendo situaciones que terminan agotando a una sociedad y terminan quitándole legitimidad, quebrando la voluntad, son coherentes.
Digo, o sea, lo que acá una frase muy de empleado de comercio que la sostenía el secretario general, que decía, son aquellas cosas que tienden a quebrar la voluntad de un pueblo, a quebrar la voluntad de un ciudadano, ¿no? Ese desgaste que le hacen, esta cosa que amenaza fundamentalmente el derecho personal que se tiene, ¿no? De minar esas ansias de buscar lo superior, de buscar en la búsqueda del derecho, de la protección de todos, ¿no? Y sí, anda a llamar al 130 del ANSES. Trata de que te contesten en el número de teléfono del ANSES. Sí. Te podés pasar la cuarentena entera Ahora, tratando de llamar. Todo ese tipo de cosas generan broncas. Y esto excede una crítica a un gobierno puntual, ¿eh? No, sí, esto tiene que ver endémico. porque con las estructuras del Estado, con las estructuras que venimos sosteniendo durante años, de dónde aparecieron, quiénes son los directivos, que se mantienen por la voluntad muchas veces de un montón de empleados que uno no conoce el nombre, pero que son los que la llevan adelante, como lo hemos vivido en Defensa del Consumidor durante años, que se llevaba por fuerza de voluntad, pero con una estructura realmente ínfima con respecto a lo que había que controlar. Y no quiero imaginar la que deben estar pasando ahora, con una estructura vapuleada, abandonada estos últimos años, para enfrentar una situación tan delicada como esta, ¿no? Ahora, Walter, ¿qué reproche penal si da para ese, digamos, para ese estadio en la justicia? Digo, estos abusos, esto que se hace en un momento tan frágil, donde el ciudadano está, con su voluntad realmente minada por tantos acontecimientos que lo apabullan. Digo, ¿qué reproche penal tienen estas actitudes de abuso? No, depende qué tipo de actitudes tengan, ¿no? En algunos casos pueden constituir un fraude, pero en otras simplemente un abuso de una posición, violando normas administrativas, en otros el abuso de la posición de consumo, pero depende de la situación concreta. Pero cuando hay pero una no posición, todo tiene norma penal, ¿eh? Pero cuando hay una posición dominante, que está a la vista de todo, una posición dominante, que ya el ciudadano no tiene otra que comprarle y pagarle lo que él quiere, digo, como se ha producido en algunos lugares, eso la posición dominante desde ese lugar no es algo grave como para que entre en el terreno de lo penal. No, deberían configurar algunos supuestos especiales de estafa, pero más allá de eso, ¿con qué lo controlas si los organismos del Estado están devastados? Porque esto que ocurre en el ciudadano no está exento también la estructura estatal. A ver cómo es eso, Walter, por favor, desarrollarlo un poco. Imagínate lo siguiente, una estructura como la de Defensa del Consumidor, pequeña para la zona sur de la provincia de Santa Fe, prácticamente insignificante, que viene durante años haciendo lo que puede, como puede, encontrándose en una crisis de esta magnitud, teniendo que estar en todas las cuadras, en todas las esquinas, va a ser imposible, porque no existe la estructura para poder avanzar sobre eso. Entonces, por más que existan leyes, no las podés aplicar porque no tenés con quién aplicarlas. ¿Pero cómo juega? Entonces, acá, ¿qué se requiere? Se requiere de cada uno de los ciudadanos alguna acción positiva tendiente a tratar de denunciar el hecho, pero además sanciones sociales, el que se abusa no ir ahí, denunciarlo, no acercarse, es decir, hay una tarea difícil por delante. Quiere decir que en todo esto mi pregunta iba justamente ahí, y se ve que vos ya la adivinaste, digo, esto puede funcionar, esto de proteger al consumidor con el concurso necesario e invalorable de la ciudadanía, si no es imposible según lo que escuchamos. Es que si no tenés que poner un gendarme en cada esquina, un gendarme del consumo me refiero, ¿no? Sí. Y no lo tenés. No tenés una estructura de defensa del consumidor capaz de salir a trabajar con todo lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque durante años fue devastada la estructura.
la política de comercio interior excede la defensa del consumidor. La defensa del consumidor es un área muy sensible, pero es un área. La política de comercio interior, como algo más amplio, necesita de cuadros técnicos que entiendan de costos, necesita de inspectores calificados para poder actuar no solo en el almacén de la esquina, sino actuar en el origen, donde se produce, donde se comercializa en gran cantidad. Requiere de cuadros técnicos en otros aspectos, como profesionales del derecho, para poder llevar adelante la instrucción de los sumarios. Bueno, todo eso fue devastado a través de los años. Bueno, había organismos que se ocupaban de eso. Digo, en nuestro país tenía por lo menos una historia donde se iba gestando esto. Tuvimos, bueno, la Secretaría de Comercio Interior a la que pertenecía. Bueno, ahí hablamos con su titular también, Cornal, y de toda gente muy, muy comprometida con este tema. Digo que durante los últimos años fue devastada. Digo, se achicó tremendamente eso que habían formado muy bien, que la Secretaría de Comercio, con su oficina en Rosario de Derecho al Consumidor, había llevado adelante y que ya tenía una incorporación muy fuerte en la sociedad, ¿no? Fue una etapa donde se pudo trabajar con mucha libertad. Nunca hubo una presión sobre lo que uno hacía o dejaba de hacer en un marco técnico, ¿no? Uno iba actuando. Así todo era insuficiente para la realidad que vive la provincia de Santa Fe. Insuficiente porque, por ejemplo, la oficina estaba en Rosario y debía atender Rufino. Entonces había una tarea para realizar, pero después hay que agregarle a esto que hubo años de abandono, de parálisis, que se fueron sumando. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias, porque no es de un día para el otro el pago de las consecuencias. Hoy estamos pagando las consecuencias. Esto a lo mejor no te lo puede decir algún empleado, algún profesional que está todo el día vinculado con esto, pero cuando vos ves que golpeas una puerta, vas un día, que tenés en 6 meses una audiencia, que no existen los cuadros técnicos para emitir dictamen, terminás perdiendo la fe en la estructura, terminás abandonando los reclamos, terminás diciéndole a la gente, mire, defiéndase como pueda, no compre, no haga esto, lo otro, porque no te responden. Bueno, te la agarrás con el Estado, te la agarrás con el empleado, pero detrás de todo eso hubo políticas para desarticular la organización estatal encargada de velar por los intereses de la comunidad. Esto pasó en defensa del consumidor, pero pasó en muchas otras áreas. A nivel nacional, vos podés poner precios cuidados. Había una estructura. Con el tiempo fueron aprendiendo muchos profesionales cómo actuar, los técnicos. Se desbasta esa estructura y se pone al zorro a cuidar el gallinero. Obviamente, hoy de golpe tenés que salir nuevamente y aplicar esto y te falta lo esencial, que era el personal que estaba capacitado para hacer eso. Walter, en los fallos, en los dictámenes, bueno, fallos porque ustedes no eran parte de la justicia, digo, proponían y acercaban estos elementos a la justicia. Los fallos que ustedes hicieron, los dictámenes, seguimos esto, los dictámenes, bueno, sí, las resoluciones en las que trabajaba, ¿sentaron jurisprudencia? ¿Fueron tomados esos dictámenes, estas opiniones emitidas por ustedes? ¿Sentaron jurisprudencia? Sí, en general de todas las estructuras de defensa del consumidor del país, de las distintas áreas, de las organizaciones de comercio interior y demás, sí, por supuesto. Y eso, sí, sí, hubo momentos de trabajo muy importantes. En esta tarea de confeccionar esos dictámenes, ¿qué te fue dando la experiencia, el ejercicio de esa función como abogado y también como hombre muy, muy compenetrado con esto del pensamiento nacional, ¿no? ¿Qué generó en vos? ¿Qué fue proyectando? A ver, profesionalmente fue una parte importante de mi vida donde logré desarrollar lo que a mí me gustaba, la vocación, eso desde un punto de vista. De otro punto de vista también entendí que cuando el Estado se compromete con la gente se pueden lograr resultados. Y también lo vi
ya no lo viví porque me había retirado en ese momento, pero también vi cuando el Estado abandona ese rol, como no solo desampara a la gente, sino que desgasta al profesional, desgasta a los equipos, que terminan en general oyéndose o vegetando dentro de la administración, pero todos con una frustración muy grande. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que debe pasar. Debemos volver a inyectar confianza en los empleados que van a tener respaldo para las resoluciones que tomen. Debemos volver a inyectar confianza en la gente que puede ir a un lugar y ser atendida y escuchada, y no que se vaya y se transforme en un papel, en una pila de 1000 papeles, o sea, alguien nada más que es un número, un expediente. Todo eso hay que reconstruirlo, porque fue destruido en estos últimos años. Pero destruido, Hugo, ¿eh? Bueno, yo ya que lo estás ahondando tanto y cuando ahí vamos hasta donde se pueda decir esto, la Secretaría, de lo que tenemos conocimiento, de lo que vamos hablando con los profesionales que trabajaron allí, que venía del gobierno allá, incluso del mismo Silvestre Beñi, cuando se empezó a impulsar todo esto, después los procesos que vinieron, los procesos del peronismo, donde fue la Secretaría. Y me suena como que fue precisamente en esos años donde se enarbolaban banderas sociales muy, muy fuertes, que un lugar tan caro para los derechos del consumidor fue achicado, ¿no? Esto suena paradójico, ¿no? Sí, no tengas duda, Es más, estos últimos años... en la provincia de Santa Fe, la materia de defensa del consumidor estuvo en manos de aquellos que siempre estuvieron del otro lado. Vamos a ser claritos. Sí, ojalá, porque yo los te pido que no lo van a poder decir, pero tenían jefes designados, y si vos averiguás el historial, por miembros de las asociaciones empresarias. Entonces imagínate qué defensa del consumidor podían hacer. Sí, no, eso más o menos lo sabemos, pero me parece que toma más entidad lo que estamos hablando, dicho por alguien que estuvo tan comprometido con la Secretaría, y hablamos directamente con los gobiernos socialistas que tuvo la provincia, donde uno suponía por un prejuicio que ese lugar iba a ser cuidado, protegido, proyectado de una manera extraordinaria, y no fue así, ¿no? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. ¿Qué sugerirías con tu historia? Ahora también hay que aclarar algo. Dale, en los 90 en La Nación pasó lo mismo. Ajá. Y en los 90 en La Nación se desbastaron todas las organizaciones que tenía el Estado para controlar, para regular. Es decir, distintos sectores ideológicos o partidarios terminan confluyendo en un mismo resultado. Bueno, lo que decía el general Perón, ¿no? Ahí cuando las puntas se juntan. Sí, los extremos se tocan. Los extremos se tocan, y precisamente ¿dónde se tocan? En aquello que perjudica al pueblo, porque si se tocaran en la defensa del pueblo, de sus derechos, no estaríamos quejando, ¿no? O por lo menos hablando de esto, ¿no? Para nada. Walter, ¿cómo ves este derrotero que viene la Secretaría? Y hablo precisamente de la Secretaría porque es el lugar que se debe ocupar de los derechos del consumidor. ¿Cuál sería tu llamamiento con respecto a esto de proteger los derechos del consumidor? Mira, hay un gobierno que recién inició, que ojalá tome las riendas y hasta por interés político, si se quiere, le preste atención a la Secretaría, a todos los empleados que están ahí, que son gente de trabajo, gente que le gusta lo que hace. Bueno, ojalá los respalde para que accionen. Y respaldar no es decirle sí, dale para adelante. Respaldar es dotarla de herramientas, y herramientas son recursos. Es decir, el recurso, por lo que decís, la voluntad y el recurso humano, la gente dedicada y ansiosa de poder cumplir esta tarea serían los recursos materiales, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Y esos recursos materiales qué se trataría? Lugares físicos, movilidad, todas estas cosas. Claro, a ver. Ampliación de las oficinas, es decir, no puede ser que desde una ciudad como Rosario, con tanto empuje, tenga muy pocos empleados, y que además tengas que atender
a toda la zona sur de la provincia. O en el norte, en Santa Fe, pasa algo similar. Se han intentado con aperturas de oficinas en distintos municipios, pero no alcanza. Los consumidores estamos en todas las provincias, en todas las esquinas, en todas las cuadras, y todos en algún momento de nuestra vida diaria somos consumidores. Todos en algún momento del día somos consumidores. Entonces, amerita tener una estructura que esté donde están los consumidores, es decir, en todos lados. Ahora, Walter, presencia territorial es fundamental en esto. Por lo que escuchamos, esto que va en beneficio del pueblo, también lo comprenden aquellos que tienen negocios que en otro lugar, en otro estadía, en otra circunstancia, también son consumidores. Digo, esto abarca todo, incluso aquel que regula y que tiene su comercio, ¿no? Por supuesto. Imagínate un comerciante importante que va a comprar un vehículo para él, para su uso personal. Sí. Se encuentra en una postura de consumidor, sí, y sufre todos los avatares que sufre cualquier otro consumidor. Bueno, lo estoy viviendo donde eso. Le prometen la entrega del auto un día y no está, donde le prometen determinado tipo de prestaciones que después no existen. Es decir, todos los seres humanos, independientemente de nuestra actividad profesional, comercial, laboral, somos consumidores, somos usuarios de servicio. Entonces, más allá de lo que hagamos en nuestra vida para procurarnos nuestros ingresos, cuando actuamos como consumidores, padecemos los mismos problemas, soportamos los mismos problemas. Eso, muchas veces los gobiernos no logran verlo, en tanto y en cuanto aparecen intereses corporativos que están mejores organizados, intereses empresariales y demás, que presionan para que defensa del consumidor termine siendo una cuestión de dos lavarropas. Si el lavarropa me salió mal, si el televisor no me funcionó, cómo lo cambiamos. Pero en realidad las políticas de defensa del consumidor son parte de las políticas de comercio interior y tienen que ver con lo que ocurre en lo financiero, por ejemplo, con lo que ocurre hoy con la cuestión de abastecimiento de productos o desabastecimiento. Es decir, hay grandes líneas sobre las que habría que trabajar. Sí, exactamente, es lo que estamos escuchando. Recién escuchamos los sectores financieros, tanto abuso sobre aquella población tan frágil. Hemos escuchado, lo vemos, los viejitos abusados por esos créditos. Bueno, ¿qué van a andar analizando cuando tienen una necesidad imperiosa día a día de analizar lo que están filmando? Todos esos abusos, incluso estos abusos siempre se hacen sobre el más débil, ¿no? Claro, porque el vulnerable no anda con un escribano al lado, un psicólogo, un abogado, todo lo que necesitas, porque por la publicidad que te hacen, que te inducen, te convencen, hay profesionales atrás. Detrás de las cuestiones económicas hay profesionales. Y vos estás en una situación de vulnerabilidad siempre. Hasta el profesional más pintado, cuando se encuentra ante este hecho, está en una situación de debilidad. Porque del otro lado se estudió cómo venderle, hay expertos en marketing, expertos en sociología, profesionales de derecho, sí, profesionales de la economía, psicólogos que organizaron todo para venderte. Una ingeniería, ¿no? La ingeniería del engaño. ¿Y quién puede estar, en contra de que el mercado funcione? Y no, estamos en un sistema capitalista. Claro, Nos guste o no. Sí. Ahora, esa situación de vulnerabilidad requiere que haya una entidad por sobre el consumidor individual sentado en la mesita tratando de comprar un vehículo, o por sobre el consumidor individual sentado en un banco tratando de obtener un crédito, que controle esa entidad que excede lo que podemos hacer nosotros como individuos, y que además puede tener el poder, de hecho lo tiene, para equilibrar esa situación, es el Estado. Sí, bueno. Se requiere de la presencia del Estado con un rol activo, regulando, controlando y en algunos casos interviniendo concretamente para llevar a equilibrio en esa relación donde hay un poderoso de un lado y un vulnerable del otro.
Mira, hace unos días hablábamos acá en el programa, creo que fue el viernes pasado, con Guillermo Moreno, y precisamente hablaba de mercado y de la economía, y él hablaba del ser humano, del hombre y la economía, que no eran cosas separadas, que iban juntos, que era la economía, era aquel que le proveía, la economía la que le proveía de lo que necesitaba para la vida diaria. Por eso esa división que se ha hecho entre hombre y economía me parece que ha sido fundamentalmente hecha por los poderosos. Esto es nuestro y lo regulamos como queremos, ¿no? Bueno, es una cuestión ideológica detrás de todo eso, fundada en qué? Fundada en intereses. Claro. Existe el interés y hasta existe el discurso después de justificación de ese interés que se transforma en ideología. Walter, y siempre decimos nosotros que a veces la economía termina siendo una ideología disfrazada de ciencia y respondiendo a algunos intereses. Es muy común esto de lo hablemos por ahí entre los abogados que nos dedicamos a estas cuestiones de consumo y demás, donde cada vez que hablas de intervención algunos se ponen locos, ¿no? Creen que uno piensa pasar sobre los derechos de ellos. No, es todo lo contrario, lo que se trata es de que ellos no pasen sobre los derechos de los otros. No entienden a la economía como una ciencia de medios, ¿no? Lo entienden como el elemento de dominación. Y la experiencia demuestra que ha actuado así, ¿no? Walter, bueno, interesante esto, porque me parece que ir hablando de estos temas y con la claridad que vos lo hacés y el compromiso que has tenido con esto, yo creo que ayuda mucho, porque lo que quiebra la voluntad de la gente es decirle que no hay salida. Hay salida, si la gente participa, hay salida, por lo que escuchamos de tu mensaje, ¿no? Pero no tengas duda. A ver, en ese sentido soy un eterno optimista, pero no un optimista porque sí, de la vida, porque uno puede y a veces logra que se haga justicia en algún momento. Bueno, en esos momentos es cuando uno se siente plenamente realizado desde lo profesional. Ahora bien, a mí no me sirve eso si no estoy en una comunidad donde enteramente se desarrolla y logra plenamente sentirse realizada. No alcanza con el individuo solo logrando objetivos. Bueno, eso que el hombre se realiza si toda la sociedad se realiza, ya lo decía Perón hace tanto tiempo. No creo, lo decía el general Perón, que un hombre se pueda realizar en una sociedad, en una comunidad que no se realiza, ¿no? Porque mira, si la pandemia no nos enseña eso, bueno, pero hoy somos muy malos alumnos. Si la pandemia no nos hace notar de que no puedo mostrarme o actuar individualistamente, egoístamente, porque voy a terminar, entre otras cosas, puedo terminar enfermo, muriendo o matando a mi familia. Yo creo que si la pandemia no nos enseña que esta es una lucha de la comunidad, es realmente no aprendemos más. Realmente es increíble, digo, parece una cosa felinesca, pidiendo y reclamando la intervención del Estado, aquellos que atacaron el Estado hasta hace media hora, ¿no? Sí, pero siempre que hubo una crisis son los mismos que terminan siendo cobijados por el Estado. La crisis del 2001 terminó con los bancos protegidos y salvados por el Estado. Claro, Estados Unidos, ¿no? Toda la comunidad, la crisis del 2008 en Estados Unidos también, pero no estoy hablando de la Argentina. Ah, bueno, sí, claro. Digo, nosotros la vivimos. Yo hablaba del reino del liberalismo y el capitalismo. ¿Ayudaron a quién? A los bancos. La gente a dormir adentro de los autos. Digo, ¿cómo esto siempre se ponen a brevar de la teta del Estado, ¿no? Estado al que permanentemente atacan y quieren exterminar. Averiguar los orígenes de las grandes fortunas argentinas y vas a ver que siempre están relacionadas con el Estado. Pero claro, una cosa es que ellos digan y actúen de una manera, pero jamás en contra de sus intereses. Bueno. Entonces, el discurso contra el Estado es para vos, no para ellos. Bueno, ya de otro capítulo, despidiéndote, Walter, te decimos en ese caso y lo que acabas de señalar recién, habría que ver la historia de los Brown Menéndez a través del pichoncito que tienen ahora llamado Marcos Peña, de dónde viene la fortuna, del Estado, del saqueo y de la delincuencia, ¿no? Así es, detrás de cada fortuna hay un gran crimen, dice
Mario Puzo tomando una frase de sí. Balzac cuando inicia El Padrino. Exactamente, y cuando Giovanni Papini dijo el dinero, el estiércol del demonio, ¿no? No obstante, esto nos tiene que servir para empezar a entender la importancia de tener un Estado fuerte, que cobije a la gente, que Estado fuerte no significa un Estado opresor. No, claro. Significa un Estado regulador, un Estado que actúe equilibrando, que actúe regulando. Exactamente, ¿sí? El deseo de la comunidad organizada. Walter, un abrazo grande y gracias por la participación. Es siempre tan... No, gracias a vos. Mira, estamos en nuestro patio encerrados, cumpliendo a rajatabla la cuarentena, sí, por nuestra familia y por toda la comunidad. Bueno, Walter, vamos a esperar a ver si Cuando estos días... quieras, Vamos a hacer otra participación, así que prepárate de algo que vamos a hacer en unos días abusando de tu cuando quieras generación. hablamos algo más específico, más técnico. Sí, estaría preparado. Estos días se han visto muchas cosas. Prepará eso que vos también haces en tu programa, allí en Baigorria, en la televisión, ¿eh? Bien. Bueno, un abrazo grande, saludos. Un abrazo grande a vos y a todo el equipo que está trabajando, llevando las noticias, a pesar de la situación complicada que estamos viviendo. Bueno, un abrazo, saludo a la familia, Walter, ¿eh? Gracias igualmente. Bueno, así hablamos con Walter Gómez, abogado dedicado a lo que tiene que ver con el derecho al consumidor y mucho más amplio, ¿no? A lo que es la comunidad organizada desde un Estado que ordene y que regule todas estas conductas.